Queridos hermanos, el mundo está entrando en un ritmo de sacudidas que a muchos les quita el aliento. Y apenas iniciando un nuevo año, ya se escuchan noticias que estremecen la conciencia. Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en territorio venezolano. Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a Nueva York, y de inmediato el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dispuso que Delcy Rodríguez asumiera un rol de liderazgo temporal para evitar un vacío de poder. El planeta entero discute, unos celebran, otros se indignan, otros tiemblan, unos hablan de soberanía, otros de justicia, otros de derecho internacional, otros de intervención, otros de liberación. Pero quiero que usted y yo nos detengamos un instante, no para escoger bando, sino para escoger luz, porque lo más peligroso no está en el lado de la discusión donde usted se coloque. Lo más peligroso está en si usted permanece firme sobre la palabra de Dios o no. Cuando la historia acelera, el diablo también acelera. Cuando el poder terrenal se levanta, la guerra espiritual se levanta. Y si la iglesia mira todo solo con ojos políticos, la iglesia será arrastrada al torbellino del mundo. Pero si la iglesia mira todo con ojos bíblicos, la iglesia llorará, discernirá, intercederá, velará y se preparará para la venida de Jesucristo. Queridos hermanos, escúcheme con toda la seriedad de alguien que proclama la palabra. No hay noticia inocente si lo aleja usted de la oración. No hay análisis sabio si lo aleja de la santidad. No hay verdad completa si le roba a usted el amor santo de Cristo. El mundo puede debatir la operación en Venezuela, puede debatir la declaración de que Estados Unidos administrará temporalmente hasta que exista una transición estable. Puede debatir la controversia interna y las reacciones internacionales. Pero la iglesia debe hacer una pregunta más profunda. ¿Qué espíritu se está moviendo detrás de esas olas de poder? Porque la Escritura enseña que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y precisamente aquí quiero conducirlos a la gran corriente de nuestra época, porque lo que ocurre entre Venezuela y Estados Unidos no está aislado, está dentro de un cuadro más amplio, donde las naciones tensan los nervios, donde reuniones de líderes redibujan equilibrios regionales, donde guerras prolongadas endurecen la sensibilidad y donde las tinieblas buscan normalizar aquello que la conciencia humana alguna vez llamó una frontera moral que no se debía cruzar. Mire el Medio Oriente, donde la tensión permanece encendida, donde se discute cese al fuego, desarme, fases de acuerdos, y al mismo tiempo se lanzan advertencias con lenguaje duro. Y en medio de ese ambiente aparecen reportes que señalan que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estaría desarrollando ojivas químicas y biológicas para misiles balísticos. Lo menciono no para que usted entre en pánico, lo menciono para que usted despierte. Porque cuando el lenguaje de la destrucción entra a la mesa estratégica, estamos escuchando el silbido de la serpiente antigua. El hombre queriendo ser Dios, el hombre queriendo decidir vida y muerte, el hombre queriendo tomar el destino del mundo en manos pecadoras. Queridos hermanos, piense con sobriedad. Un arma química y un arma biológica no son solamente tecnología, son una declaración moral, o mejor dicho, una declaración de inmoralidad. Es decir, el fin justifica los medios. Es decir, se puede sembrar terror sobre civiles. Es decir, la muerte puede convertirse en moneda de negociación. Y cuando una sociedad se acostumbra a esa idea,
la conciencia se adormece. Lo más aterrador de los postreros tiempos no es solamente la guerra, sino la insensibilidad ante la guerra. Lo más aterrador no es solamente el arma, sino el corazón caído detrás del arma. La Biblia no se sorprende ante la escalada de las tinieblas. En el Evangelio, según Mateo, el Señor Jesucristo habló de señales, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y dijo que eso sería principio de dolores. El Señor no habló para que sus hijos vivieran escondidos temblando. Habló para que sus hijos no fueran engañados. Y observe bien, lo primero que Él enfatiza no es un mapa, es el corazón. Mirad que nadie os engañe. Queridos hermanos, voy a decirlo con claridad, el diablo no necesita que usted niegue a Dios. Le basta con que usted viva como si Dios no importara. Le basta con que usted cambie oración por ansiedad, Biblia por titulares, santidad por pleitos, la mansedumbre del Espíritu por la ira de la carne, y entonces usted estará muy interesado en el mundo, pero frío con Dios, lleno de opiniones, pero vacío de amor, sensible a la noticia caliente, pero ciego al llamado al arrepentimiento. Queridos hermanos, mire con atención lo que está ocurriendo cuando una superpotencia puede declarar que administrará temporalmente otra nación para asegurar una transición. El mundo aprende una lección sobre el poder. Cuando una Corte Suprema en ese país responde con un arreglo de liderazgo provisional para preservar continuidad estatal, el mundo aprende otra lección sobre cómo reaccionan los mecanismos políticos cuando el eje se rompe. Y mientras las multitudes discuten, muchos no hacen la pregunta crucial: ¿a qué se acostumbrará la humanidad con estas cosas? Se acostumbrará a que el poder cruce fronteras. Se acostumbrará a que el orden se imponga por fuerza. Se acostumbrará a creer que la salvación viene del brazo humano. Y eso, queridos hermanos, es espíritu de Babilonia. Un sistema que hace creer al hombre que la seguridad viene del control, que el orden viene de la coerción, que el futuro viene de las manos de los fuertes. Cuando hablo del espíritu de Babilonia, no hablo de un cuento antiguo, hablo de un patrón espiritual que aparece desde que el ser humano quiso levantar una torre para hacerse un nombre. Babilonia no es solo un lugar, Babilonia es un espíritu, una mentalidad, una ambición colectiva de construir un mundo sin Dios, donde el hombre sustituye a Dios por un sistema. Allí Babilonia respira. Donde el hombre sustituye el arrepentimiento por técnica, allí Babilonia trabaja. Donde el hombre sustituye la santidad por poder, allí Babilonia gobierna. Queridos hermanos, volvamos a una verdad sencilla. El problema más grande de la humanidad no es falta de información, es falta de temor de Dios. Cuando el hombre no teme a Dios, teme otra cosa, teme al mercado, teme a las armas, teme al adversario, teme al futuro, teme a la escasez, y cuando vive dominado por el temor, hace cosas que en condiciones normales su conciencia no permitiría. Luego lo llama estrategia, lo llama seguridad nacional, lo llama medida necesaria. Pero delante de Dios, el pecado sigue siendo pecado, la soberbia sigue siendo soberbia, la violencia sigue siendo violencia. Queridos hermanos, repito esto porque hay una tentación poderosa para el creyente, la tentación de escoger bando en vez de escoger santidad. El mundo siempre lo empujará a dos extremos: o usted idolatra este poder, o usted idolatra el otro, o usted justifica esta violencia.
o usted justifica la otra, o usted se vuelve comentarista furioso, o se vuelve indiferente. Pero la palabra llama a la iglesia a otro camino, el camino de la verdad con amor santo, el camino de la oración con discernimiento, el camino del arrepentimiento con misión. Queridos hermanos, escuche, cuando se habla de ojivas químicas y biológicas, muchos piensan que es una noticia lejana, pero el pecado no tiene fronteras y el engaño tampoco. Si en un lugar se normaliza la escalada de destrucción, en otro lugar se buscará un pretexto para escalar destrucción. Si en un lugar se exalta el poder como salvación, en otro lugar se exaltará el poder como salvación. Y ese círculo gira hasta que Dios diga, basta. Déjeme añadir algo que pocos se atreven a decir. Cuando un actor considera desarrollar ojivas no convencionales para misiles de largo alcance, eso no es solo un dato militar, también es una prueba psicológica global. Si la reacción del mundo es débil, la frontera moral retrocede. Si la reacción del mundo es extrema, la tensión se dispara. Y en ambos escenarios, la gente es empujada al miedo, a la división, al desconcierto. Al diablo le encanta eso, porque cuando el hombre tiene miedo, es más fácil de manipular. Cuando el hombre está confundido, acepta soluciones duras. Cuando el hombre está exhausto, entrega su libertad a cambio de una sensación de seguridad. Y ese camino conduce hacia un control total que la Escritura advierte al hablar de un sistema final que se levanta contra Dios. Queridos hermanos, no estoy aquí para alimentar fantasías, estoy aquí para devolverlos al fundamento de la fe. La palabra enseña que el Hijo de Dios no vive en pánico. El Espíritu Santo no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dominio propio significa no dejarse arrastrar por titulares, no dejarse gobernar por la presión social, no dejarse manejar por emociones, sino saber discernir, saber callar cuando conviene, saber hablar la verdad con amor, saber orar cuando el mundo grita. Queridos hermanos, examine su interior. Muchas veces sabemos nombres y fechas, pero no sabemos qué le falta a nuestra alma. Sabemos líderes, pero hemos descuidado el altar de la oración en casa. Podemos discutir horas sobre quién tiene razón, pero no podemos apartar un tiempo serio para la Escritura y permitir que Dios exponga el pecado oculto del corazón, si eso es así. Entonces, no es un problema de información, es un problema espiritual. En la segunda carta a Timoteo, Pablo describe los últimos días, hombres amadores de sí mismos, óvaros, jactanciosos, soberbios, crueles, desobedientes, sin piedad, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Note esto, apariencia de piedad, es decir, se puede hablar de Dios, se puede asistir, se puede tener nombre, pero se niega el poder. Es decir, ya no se vive bajo el señorío real de Cristo. Esa es una tragedia y es tierra fértil para el engaño. Queridos hermanos, el engaño más peligroso no siempre es una mentira obvia. Muchas veces es una mezcla media verdad con media sombra. Luz contaminada. Hace creer al hombre que defiende justicia cuando en realidad alimenta soberbia. Hace creer que protege lo correcto cuando en realidad pierde misericordia. Hace creer que está despierto cuando solo está estimulado. Y al diablo le basta con que usted esté estimulado, porque entonces pierde paz, pierde claridad y se aleja del centro que es Cristo. Queridos hermanos, déjeme poner una imagen delante de usted. Cuando un barco entra en tormenta, el problema no es la altura de la ola, el problema es si el ancla está firme.
Usted no controla el viento, usted no controla el mar, usted no controla decisiones de gobiernos, pero usted sí decide dónde ancla su corazón. Si su ancla es la estabilidad del mundo, usted se hunde porque el mundo no es estable. Si su ancla es un líder, usted se hunde porque el líder cambia. Si su ancla es el dinero, usted se hunde porque el dinero tiene alas. Si su ancla es la salud, usted se hunde porque el cuerpo se debilita. Pero si su ancla es Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, usted permanece. Así que el primer gran llamado de esta exhortación no es a temblar, es a discernir cuando el mundo entra en lenguaje de destrucción. La iglesia debe entrar en lenguaje de vida. Cuando el mundo escala armas, la iglesia debe escalar santidad. Cuando el mundo acumula poder, la iglesia debe acumular aceite en la lámpara, es decir, plenitud del Espíritu, oración, obediencia, vigilancia. Porque lo que el Señor dijo en Mateo no fue solo que habría guerras, sino que veláramos, que estuviéramos atentos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no se piensa. Y usted puede preguntar, ¿qué hacemos de manera concreta cuando escuchamos estas cosas? Le respondo con 3 acciones simples, pero poderosas si usted las hace con todo el corazón. Primero, vuelva al arrepentimiento personal. No mire afuera antes de mirar adentro. No quiera arreglar el mundo antes de permitir que Dios arregle su corazón. Segundo, levante el altar de oración en casa y en la congregación. La oración no lo vuelve débil, lo coloca bajo el gobierno de Dios. Tercero, aférrese a la palabra y predique el evangelio, porque todo sistema pasa, toda alianza cambia, todo poder cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y solo el evangelio transforma el corazón humano, que es la raíz de toda crisis. Queridos hermanos, reciba esta advertencia como una trompeta de amor. No permita que esta generación lo encuentre dormido. No permita que el ruido lo saque de la paz de Cristo. No permita que las discusiones endurezcan su conciencia. Guarde su corazón, porque de él mana la vida. Levante los ojos al Señor, porque el que mira al Señor es alumbrado, y su rostro no será avergonzado. Y recuerde, mientras el mundo pone su esperanza en armas, la iglesia pone su esperanza en aquel que venció la muerte. Mientras el mundo presume poder, la iglesia se gloria en la cruz. Mientras el mundo prepara destrucción, la iglesia se prepara para la venida del Rey. Y el que permanece firme en la fe no será engañado, no será arrastrado. Será una luz en medio de una generación torcida y perversa. Queridos hermanos, y justo cuando pareciera que las olas del poder ya han sido suficientes para marear a las naciones, se levanta otro estruendo, no desde salones de gobierno, sino desde las calles, desde los mercados, desde techos secos de agua, desde hogares que ya no pueden resistir la pobreza y la opresión. Porque hay algo que la palabra de Dios deja clarísimo. Cuando el hombre levanta un sistema sin Dios, llega un día en que los mismos ladrillos de ese sistema caen sobre la espalda del pueblo. Y entonces el gemido deja de ser susurro, se convierte en clamor, en grito, en un lamento que atraviesa la historia. Queridos hermanos, mire hacia Irán, donde se habla de armas que ponen en tensión a todo el planeta, pero al mismo tiempo el pueblo está hablando con otro lenguaje, el lenguaje del agotamiento. Se reporta que bazares cierran, que la gente sale, que se animan unos a otros a no tener miedo, porque están juntos. Ven su moneda desplomarse, ven los precios devorar el salario, ven el futuro
como una puerta que se azota. Y cuando el agua se raciona, cuando lo mínimo para vivir se estrangula. Recuerde esto, un pueblo puede soportar muchas cosas, pero cuando la vida es empujada al límite, el corazón humano se enciende. Yo no estoy aquí para narrar como un cazador de noticias. Estoy aquí para poner sobre la mesa la pregunta espiritual que la iglesia necesita oír. Porque no basta con preguntar qué está pasando. Hay que preguntar por qué pasa y qué revela esto del corazón del hombre cuando se separa de Dios. ¿Cómo es posible que un régimen invierta en armamento, financie fuerzas externas, presuma poder y al mismo tiempo deje a su propia gente con sed, con hambre, con desesperanza? Eso no es solamente mala administración, es evidencia de una adoración torcida. Cuando el hombre no adora al Dios vivo, adora el poder. Cuando el hombre no confía en su Creador, confía en símbolos, en consignas, en armas, en violencia. Y entonces se vuelve capaz de sacrificar a su propio pueblo para alimentar un sueño de dominio. Queridos hermanos, aquí hay algo gravísimo cuando la religión se mezcla con el poder de una manera que convierte la religión en herramienta. La Biblia no está en contra de la fe. La Biblia es el fundamento de la fe verdadera. Pero la Biblia advierte de la religiosidad falsa. Esa religiosidad que usa el nombre de Dios para gobernar, para imponer, para controlar. Y al final, asfixiar la conciencia. Cuando la religión se vuelve instrumento del Estado, deja de ser adoración, se convierte en máscara. Y cuando la máscara cae, se ve que detrás no había santidad, sino ambición. No había misericordia, sino temor. No había luz, sino tinieblas. El mundo puede llamar a esto disputa política, conflicto de intereses, protesta económica. Pero la iglesia tiene que ver un nivel más profundo. En la carta a los Romanos se enseña que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Eso no es poesía, es realidad. Un mundo caído gime bajo el peso del pecado. Y no solo la tierra gime, también el alma humana gime. Cuando la justicia se tuerce, cuando la verdad se amordaza, cuando el dinero se vuelve ídolo, cuando el poder se vuelve salvación, el gemido se levanta. Y recuerde esto, hay dos tipos de gemido, uno que conduce al arrepentimiento y otro que conduce al odio. Satanás quiere que el gemido se convierta en odio y del odio nazca la violencia y de la violencia el caos y del caos el clamor por una mano de hierro. Pero Dios quiere que el gemido se convierta en un grito de regreso, un clamor de auxilio, una búsqueda de la verdad. Queridos hermanos, en medio de las protestas hay algo que usted y yo debemos entender. El hombre puede organizarse, puede gritar consignas, puede desafiar estructuras, pero no puede sanar por sí mismo el pecado del corazón. Si un régimen cae y el corazón no cambia, otro régimen se levantará con la misma enfermedad. Porque el problema no es solo quién gobierna, el problema es el pecado gobernando al ser humano. Y solo el Evangelio arranca esa raíz. Solo la cruz quebranta el yo, solo la resurrección de Jesucristo puede dar un corazón nuevo. Entonces usted pregunta, ¿qué hace la iglesia ante temblores así? Le respondo, la iglesia debe interceder, pero no como ritual, sino como soldado espiritual. Interceder por los que están en las calles, para que no sean arrastrados por engaño y violencia. Interceder por los que están en autoridad, para que Dios toque su conciencia,
porque no existe poder que esté fuera de su mano. Interceder por las familias pobres, por los que no tienen agua, por los que no tienen pan, por los que no tienen medicina, porque el Señor ve al afligido, e interceder por la iglesia que vive bajo presión, para que no pierda la fe, no pierda la santidad y no pierda el valor de proclamar a Cristo. Pero, queridos hermanos, necesito advertir algo, porque el tiempo de crisis siempre es el tiempo de las promesas baratas. Cuando el pueblo se cansa, se vuelve vulnerable a creer en un Salvador terrenal. Cuando el corazón se desespera, se aferra a un símbolo en vez de aferrarse a Dios. Y esa es la puerta del engaño de los postreros tiempos. La Escritura advierte que vendrán voces que dirán que tienen solución, que tienen paz, que tienen orden. Pero si ese orden no se edifica sobre la verdad de Dios, es lo viejo pintado de nuevo. Si esa paz no pasa por arrepentimiento, es solo silencio antes de la siguiente tormenta. Y como si el Señor permitiera que la humanidad recordara que no solo la política tiembla, sino que también la tierra tiembla. Se escuchó de un sismo en México de gran magnitud, con epicentro al sur, sentido en diversas regiones. Y hay un detalle que nos hace pensar: la alerta sísmica sonó antes y muchos pudieron ponerse a salvo. Queridos hermanos, déjenme decirlo con una imagen sencilla. El mundo tiene sistemas de alerta para terremotos, pero no quiere escuchar el sistema de alerta de Dios para el alma. El mundo tiene sirenas para salir de un edificio, pero no quiere oír la trompeta de la palabra para salir del pecado. El mundo tiene señales para evitar un muro que cae, pero desprecia las señales para evitar el juicio eterno. Yo no uso los desastres como espectáculo. Yo no estoy aquí para decir que cada terremoto es un castigo dirigido a un grupo específico. No, el Señor Jesucristo enseñó que hay tragedias que ocurren no porque los que mueren sean peores que otros, sino para recordar que la vida es frágil y que el arrepentimiento no se puede posponer. Cuando la tierra tiembla, le recuerda que el fundamento de este mundo no es lugar seguro para poner el alma. Cuando la tierra tiembla, le recuerda que una casa se puede caer, que un patrimonio se puede perder, que un plan se puede romper y que solo hay un reino que no se sacude, el reino de Dios. En la carta a los Hebreos se habla de un sacudimiento para que lo que puede ser sacudido sea sacudido y permanezca lo inconmovible. Y lo inconmovible, queridos hermanos, es la fe verdadera, la santidad verdadera. Jesucristo como la roca eterna. Y quiero que note algo más. Un terremoto también nos recuerda la misericordia. Porque cuando el ser humano corre, cuando tiembla, cuando abraza a sus hijos en la noche, entiende que no controla tanto como pensaba. Y cuando el hombre se vuelve más humilde, se vuelve más abierto. Ahí la iglesia debe estar cerca. No para discutir, sino para consolar. No para presumir que tenía razón, sino para servir. No para condenar, sino para llevar al verdadero consolador. Queridos hermanos, estas escenas, el poder que se sacude entre Venezuela y Estados Unidos, el pueblo que gime y se levanta en Irán y la tierra que se sacude en México. 3 cuadros, una misma advertencia: este mundo no es firme. Y si este mundo no es firme, una vida edificada sobre este mundo tampoco será firme. Se pueden planear 5 años, 10 años, 20 años, y una sola noche cambia todo. Por eso el sabio no es el que adivina noticias. El sabio es el que prepara el alma. El sabio no es el que tiene muchos escenarios políticos. El sabio es el que tiene mucho aceite en la lámpara. Es decir, una vida profunda en Dios, oración, obediencia
santidad. Queridos hermanos, permítame una palabra pastoral. Hay gente que oye estas cosas y se asusta. Si usted tiene miedo, lleve ese miedo al Señor. No lo lleve a sembrarlo en otros. No convierta el temor en palabras duras, en posturas extremas, en juicio. El creyente puede dolerse, puede preocuparse de manera santa, es decir, interesarse e interceder, pero no puede vivir en pánico, porque el pánico ciega, el pánico ensordece, el pánico destruye el discernimiento. Y cuando el hombre pierde discernimiento, Chae engañó, queridos hermanos, los últimos tiempos son tiempos de engaño fino. Muchos creen que el engaño es una mentira evidente. No, el engaño más peligroso es el que se parece a la verdad, pero le falta Cristo. Es el que habla de justicia, pero sin arrepentimiento. Es el que habla de libertad, pero sin santidad. Es el que habla de paz, pero siembra odio. Es el que habla de derechos humanos, pero niega el valor del alma. Y la iglesia tiene que ser lámpara, no lámpara de opiniones, sino lámpara de la palabra. Queridos hermanos, le hago una pregunta sencilla. Si Jesucristo viniera esta noche, usted estaría listo. No responda deprisa. Deje que esa pregunta ilumine su vida, porque hay quien dice que cree, pero vive como si no existiera un día de encuentro con el Señor. Hay quien dice que ama al Señor, pero no tiene tiempo para el Señor. Hay quien dice que espera al Señor, pero abraza el pecado. Y lo que hace que alguien no esté listo no es falta de información, es falta de obediencia. Por eso, en medio de sacudidas políticas y sacudidas de la tierra, el llamado no cambia. Vuelva al altar de oración, vuelva a la Escritura, vuelva a una vida santa, vuelva al amor verdadero, vuelva a la misión de predicar el Evangelio. No permita que las noticias se conviertan en su religión. No permita que la discusión se convierta en su adoración. No permita que el miedo se convierta en su guía. Solo el Espíritu Santo guía con certeza. Solo la palabra alumbra el camino. Queridos hermanos, y lo digo como padre espiritual, empiece por su casa. Levante el altar familiar. Tomen las manos y oren. Pidan perdón por los días de frialdad. Pidan al Señor que quiebre hábitos de pecado. Pidan que ponga en sus hijos temor de Dios. Pidan que en su hogar arda un fuego santo, para que cuando el mundo se sacuda, su casa no se sacuda para caer, sino para despertar, para salir del sueño, para soltar lo falso, para abrazar lo verdadero. Y cuando la iglesia vive así, queridos hermanos, ya no es solo espectadora del mundo, es testigo en medio del mundo. Testigo de que aunque el hombre cambia, Dios no cambia. Aunque los regímenes suben y bajan, Dios sigue reinando. Aunque la tierra tiembla, Dios sigue siendo la roca. Aunque los pueblos gimen, Dios oye el clamor del afligido. Y en medio de este sacudimiento, Dios está filtrando, llamando, despertando a su pueblo, para que permanezca firme, para que brille, para que sea santo, para que esté preparado, queridos hermanos. Y es aquí donde el cuadro se vuelve todavía más solemne, porque después de ver a las naciones temblar y a la tierra sacudirse, llegamos al punto donde el poder humano empieza a hablar con un lenguaje que pretende ser definitivo. Y si usted presta atención, detrás de muchos acontecimientos recientes se está levantando una misma idea, la idea de que el hombre puede administrar el destino de otros hombres, la idea de que un sistema puede reorganizar el mundo, la idea de que la seguridad se compra con control y el orden se impone con fuerza. Y en ese ambiente,
lo que ocurrió entre Estados Unidos y Venezuela no es solo un episodio político más. Es un signo que nos obliga a pensar con temor de Dios. Queridos hermanos, cuando usted escucha que una potencia entra en el territorio de otra nación, ejecuta una operación, detiene a un jefe de Estado y lo traslada fuera de su país, y luego se abre una discusión mundial sobre soberanía, legalidad, transición y administración temporal, usted está viendo algo más que un titular. Usted está viendo cómo la humanidad se está acostumbrando a que el poder cruce límites. Usted está viendo cómo se normaliza la idea de que una estructura superior puede decidir por una inferior. Usted está viendo cómo se prepara el terreno mental para aceptar en algún momento una solución global y centralizada, una autoridad que prometa estabilidad y paz a cambio de obediencia. Y esto es exactamente lo que el espíritu de Babilonia hace. Hermanos, crea una sed de orden, pero un orden sin Dios. Crea una sed de paz, pero una paz sin arrepentimiento. Crea una sed de unidad, pero una unidad basada en control, no en verdad. Babilonia siempre habla de progreso, pero desprecia santidad. Babilonia siempre habla de bienestar, pero sacrifica conciencia. Babilonia siempre habla de libertad, pero termina encadenando. Y lo más peligroso es que Babilonia no se presenta como tinieblas, se presenta como luz, no se presenta como opresión, se presenta como solución, no se presenta como idolatría, se presenta como necesidad. Queridos hermanos, y aquí es donde la iglesia debe reaccionar de la única manera correcta, no con histeria, no con fanatismo, no con odio, sino con discernimiento, con santidad, con oración y con predicación del evangelio. Porque el creyente que solo reacciona con emoción termina siendo manipulado. El creyente que solo reacciona con política termina perdiendo el centro. El creyente que solo reacciona con indignación termina apagando el espíritu, pero el creyente que reacciona con la palabra, ese permanece firme. Déjeme decirlo claro, la iglesia no fue llamada a ser eco de los noticieros, fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia no fue llamada a vivir en la agenda del mundo, fue llamada a vivir en la agenda de Dios. Y la agenda de Dios en tiempos así es muy simple y muy profunda. Velad, orad, santificaos y predicad. Porque, queridos hermanos, cuando el mundo se acostumbra a la intervención, cuando el mundo se acostumbra a la imposición, cuando el mundo se acostumbra a que el fuerte decide por el débil, se abre la puerta a una mentalidad peligrosa, la mentalidad de que el hombre necesita un salvador humano. Y ese es el escenario perfecto para el engaño final. La Escritura enseña que vendrá un tiempo donde muchos correrán detrás de un líder que promete resolverlo todo, prometerá seguridad, prometerá estabilidad, prometerá prosperidad, prometerá paz. Y la gente lo recibirá porque estará cansada, asustada, dividida, agotada. Y ahí está la trampa, porque si usted entrega su alma por comodidad, pierde lo eterno por lo temporal. Queridos hermanos, no ignore esto. La escalada de armamentos, las amenazas, las alianzas, las crisis económicas, las protestas, las sacudidas de la tierra, todo eso produce una misma atmósfera, una humanidad fatigada. Y la humanidad fatigada siempre está lista para escuchar a cualquiera que diga, yo tengo la solución. Pero la iglesia debe gritar con mansedumbre y firmeza, no hay solución fuera de Cristo. No hay paz verdadera fuera del príncipe de paz.
No hay justicia verdadera fuera del juez justo. No hay seguridad eterna fuera del Dios vivo. Y aquí es donde vuelvo a lo que le dije al principio. El peligro no es que usted tenga opinión. El peligro es que su opinión ocupe el lugar de su comunión con Dios. El peligro no es que usted siga noticias. El peligro es que las noticias gobiernen su alma. El peligro no es que usted se indigne ante la injusticia. El peligro es que esa indignación lo convierta en una persona sin amor, sin dominio propio, sin oración, porque el diablo no necesita destruirlo con un pecado escandaloso. Le basta con distraerlo, le basta con endurecerlo, le basta con enfriarlo. Queridos hermanos, lo que está ocurriendo en el mundo también es un llamado a la iglesia para que recupere su identidad. Usted no es del mundo, usted está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Usted no puede adorar la fuerza, usted no puede adorar el control, usted no puede adorar la política, usted adora al Cordero, usted se rinde ante Cristo, usted vive bajo el señorío de Jesús. ¿Y qué significa vivir bajo el señorío de Jesús en tiempos así? Significa que usted decide ser santo aunque la cultura se pudra. Significa que usted decide decir la verdad aunque la mentira sea popular. Significa que usted decide amar aunque el odio sea rentable. Significa que usted decide perdonar aunque la gente lo llame débil. Significa que usted decide orar cuando otros solo gritan. Significa que usted decide servir cuando otros solo exigen. Significa que usted decide esperar la venida del Señor cuando el mundo solo espera el próximo acuerdo. Queridos hermanos, y déjeme aterrizarlo en lo práctico, porque el mensaje profético sin obediencia es solo información religiosa. Usted necesita levantar de nuevo el altar en su casa. Si su casa no ora, su casa será arrastrada por la corriente. Si su casa no se alimenta de la palabra, su casa será alimentada por el miedo. Si su casa no tiene santidad, su casa será presa fácil del pecado. Levante el altar. Ore con sus hijos, ore con su esposa, ore con su esposo, pida perdón. Restaure lo que está roto, corte lo que contamina y vuelva a poner a Cristo en el centro. Y además, queridos hermanos, usted necesita volver a testificar. Porque los tiempos de sacudida son tiempos de cosecha. Cuando el hombre se siente inseguro, busca respuestas. Cuando el hombre pierde el suelo, busca fundamento. Cuando el hombre tiembla, busca una roca. Y la iglesia tiene la roca, Jesucristo. Pero si la iglesia se encierra en discusiones, perderá el momento. Si la iglesia se dedica a pelear en redes, perderá la oportunidad. Si la iglesia se vuelve un club, perderá la misión. Usted y yo fuimos llamados a anunciar que hay salvación, que hay perdón, que hay vida eterna, que hay esperanza, que hay regreso a casa por medio de la cruz. Queridos hermanos, y ahora le hago la pregunta que pesa como eternidad. ¿Está usted listo para encontrarse con el Señor? No me responda con palabras, respóndame con su vida. ¿Está viviendo en santidad? ¿Está caminando en obediencia? ¿Está perdonando? ¿Está apartándose del pecado? ¿Está buscando a Dios? ¿Está velando? Porque el Señor no viene por una iglesia entretenida, viene por una iglesia preparada. No viene por una iglesia distraída, viene por una iglesia en aceite, en fuego, en pureza. Y si usted me dice, pero pastor, yo he fallado, yo he caído, yo me he enfriado, yo le respondo, todavía hay gracia, todavía hay perdón, todavía hay sangre, todavía hay cruz, todavía hay un Salvador que no rechaza al que viene con un corazón quebrantado. Vuelva, arrepiéntase, confiese, corte con lo que lo ata, entregue su vida de nuevo,
porque ningún sistema del mundo puede salvar su alma, ningún gobierno puede perdonar su pecado, ningún plan de paz puede limpiar su conciencia, solo Cristo. Queridos hermanos, cierro con una oración, no para terminar un discurso, sino para clavar un clamor en el cielo. Señor Jesucristo, Dios vivo, en medio de un mundo que se sacude, en medio de naciones que se levantan y se inquietan, en medio de voces que prometen orden sin ti. Te pedimos que despiertes a tu iglesia, danos discernimiento para no ser engañados, danos santidad para no ser arrastrados, danos amor para no endurecernos, danos valentía para predicar, danos un altar encendido en casa, danos lágrimas por los perdidos y danos una esperanza viva en tu venida. Guarda a tus hijos del miedo y de la confusión y llena nuestros corazones con tu paz, esa paz que el mundo no puede dar, y que cuando tú vengas nos encuentres velando, obedeciendo, amando y anunciando tu nombre. Amén.